aquí tenemos por moderador a el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, a quien me permito presentarles. Él es candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos con mención honorífica en dicha casa de estudios. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos. En 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y posteriormente, en 2021, fue electo como comisionado presidente del instituto. Sea bienvenido, la mesa es toda suya. Muchísimas gracias por la presentación y para mí es un privilegio estar en esta mesa número 5 denominada La progresividad de los DESCA en las sentencias de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, y precisamente en esta mesa vamos a poder vislumbrar cómo a golpe de sentencia es que muchas veces se logran materializar los derechos que se contienen en las constituciones y cómo lograr justamente este constitucionalismo transformador y darle vida, que es lo que platicábamos hace un momento y el día de ayer también con la doctora Mariela Morales, a quien reconocemos también que se encuentre presente, al igual que a mi maestro, el doctor Raúl Cano Saucera, quien fue mi profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, y estar en esta mesa también es un privilegio porque además de ser grandes amigos, son grandes especialistas en la materia. Me voy a permitir presentar, bueno, primero saludar a quienes se encuentran presentes en esta mesa, al doctor Froilán Borges Aranda, un gusto, doctor, por estar presente en esta mesa, naturalmente también a mi amigo el doctor Giovanni Figueroa Mejía, un gusto Giovanni, en un momento me permitiré presentar a cada uno en lo particular, a la doctora Irene Espigno, también un gusto doctora, y naturalmente al doctor Fernando Sosa Pastrán, que lo presentaré en un momento también. Y vamos a iniciar con esta mesa, cada intervención tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos y veremos cómo vamos avanzando en los tiempos para que al final podamos tener una sesión de preguntas y respuestas con cada uno de los panelistas. Me voy a permitir iniciar con el doctor Froilán Borges Aranda, quien es doctorante por la Universidad Panamericana con las líneas de investigación hacia la inteligencia artificial y el juez, profesor de las materias de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Amparo contra Normas Generales y Omisiones Legislativas en la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente es magistrado del primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región del Poder Judicial de la Federación. Adelante, doctor Froilán Borges Aranda. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación a mi querido doctor Giovanni Figueroa Mejía, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, quien junto con el señor director del Departamento de Derecho, Ricardo Ortega Soriano, y el señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Eduardo Ferrer Magregor, organizaron este magnífico 10º Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Los saludo con afecto. Del mismo modo, a quienes tengo el honor de compartir esta mesa, la mesa 5, la de progresividad de los DESCA en las sentencias de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas. Doctora Irene Espigno, doctor Fernando Sosa Pastrana, y agradezco al señor comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el doctor Arístides Rodrigo Guerrero, quien será el moderador. Profesoras y profesores, alumnas y alumnos, estimados todas y todos. Mi reflexión se centrará en 3 preguntas o 3 problemas que considero delimitan con cierta certeza el problema de la progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA.
en el terreno de los tribunales constitucionales y en las Supremas Cortes, que tienen el reconocimiento internacional a través de dos pactos concretos de origen: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 y 20 de marzo de 2014, respectivamente. Estos tres planteamientos son los siguientes. Primero, ¿cuál es el rol que juega el juez constitucional en la realización progresiva de los DESCA? Segundo, ¿cuáles son los principales desafíos que representa la realización progresiva de estos derechos en la impartición de justicia constitucional? Y tercero, ¿cuáles son las tareas pendientes de los operadores jurídicos para lograr una plena efectividad de la progresividad de estos derechos a través de las sentencias de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas? Parto de la base que los DESCA se refieren a la vida en dignidad y libertad, a los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente adecuado, a la cultura, etcétera. Bien, en relación con el primer planteamiento, ¿cuál es el rol que juega el juez constitucional en la realización progresiva de los DESCA? Me permito comentar que hay que considerar el propósito del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias en tanto en un nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, el juez debe tener presente el objeto y fin del tratado mismo y en algunos casos, en función de los planteamientos, los propósitos de todo el sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos. En mi experiencia como juez, como magistrado en el Poder Judicial de la Federación, estimo que el juez debe considerar, en primer lugar, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, la mujer, adolescentes, niñas y niños. Que los derechos del ser humano tienen como fundamento los atributos de la persona humana, que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria. En relación con el principio de progresividad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que respecto de las normas que protegen los DESCA, existen dos tipos de obligaciones: aquellas de exigibilidad inmediata y aquellos de carácter progresivo. Me centraré en las segundas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo y que en esa medida requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país dicha efectividad. En ese sentido, las Cortes Supremas coinciden en considerar que los DESCA son derechos humanos auténticos sin jerarquía ni separación, y en esa medida el juez tiene un rol fundamental en la realización progresiva de tales derechos. Segundo cuestionamiento: ¿cuáles son los principales desafíos que representa la realización progresiva de estos derechos en la impartición de la justicia constitucional? Bueno, estimo que dicha realización progresiva significa que el Estado tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedito y eficazmente posible hacia la plena efectividad de dichos derechos. El juez, en todo caso, debe velar porque ese estándar se cumpla en la justicia constitucional. El juez, al momento de decidir, debe tener presente que la cara de la moneda de la obligación estatal, que se refiere a la implementación progresiva de las medidas, podrá ser objeto de rendición de cuentas tanto nacional como internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, en la aplicación del artículo 1.1 de la Convención, los Estados poseen la obligación erga omnes de respetar y garantizar las normas de protección, así como de asegurar la efectividad de los derechos humanos.
Por consiguiente, los estados se comprometen no solo a respetar los derechos y las libertades en ella reconocidos como obligación negativa, sino también a adoptar todas las medidas para garantizarlos como obligación positiva. En ese sentido, la Corte Interamericana, ha establecido que no basta que los estados se abstengan de violar derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dentro de los principios establecidos en el artículo 1 constitucional destaca el principio de progresividad que interpretó y que coincide en el alcance de esos dos sentidos. Positivo, porque derivan para el legislador, sea formal o material, la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, y para el juez constitucional u ordinario, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen en lo posible jurídicamente esos aspectos de los derechos. El segundo, el negativo, que impone una provisión de regresividad. Así el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el juez tiene prohibido interpretar las normas sobre estos derechos de manera regresiva, es decir, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer su extensión y su nivel de tutela admitido previamente. El tercer planteamiento que pongo a su consideración y que ya he referido es cuáles son las tareas pendientes de los operadores jurídicos para lograr una plena efectividad de la progresividad de esos derechos a través de las sentencias de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas. Considero que la tarea principal está en la correcta interpretación armónica del principio de progresividad en el contexto de los dos tipos de obligaciones derivadas de la protección plena y efectiva de los DESCA. Es decir, el juez constitucional deberá tener presente las dos caras de la moneda que representa la obligación general de protección de estos derechos, tanto la exigibilidad inmediata como el desarrollo progresivo. Así, el juez constitucional debe partir de la base que tenemos un desafío ante la interdependencia de los DESCA en un mundo desigual. Segundo, existen ciertos obstáculos para los jueces en la justiciabilidad de los DESCA, tales como la prueba de las conductas en los planteamientos, en las demandas que conocemos, y verificar la titularidad de esos derechos. O sea, no basta que estemos, digamos, debatiendo, sino hay que ver las conductas procesales, lo real, lo que existe en el expediente. Segundo, la autorrestricción del Poder Judicial frente a cuestiones políticas. Tercero, la duda en la aplicación de mecanismos procesales para la adecuada tutela de los DESCA. Y cuatro, la escasa tradición del control judicial en la materia. Desde luego, hemos resuelto en múltiples ocasiones en relación con el principio de igualdad, la prohibición de discriminación, el debido proceso, que son de estos derechos de primera y segunda generaciones, por decir algunos, en atención a los derechos civiles y políticos, aunque aún debemos seguir discerniendo todo el corpus juris al respecto, y este Congreso es prueba de que continuamos en el estudio del derecho procesal constitucional. Concluyo. Los jueces, en el ámbito de nuestras competencias, debemos verificar ante los planteamientos jurídicos el respeto de los DESCA en cuanto a la abstención de violarlos, su protección e impedir que se violen por autoridades señaladas como responsables en los juicios de amparo o por el propio particular, y cumplirlos. En tanto, el legislador debe tener presente la actualización de las legislaciones y las administraciones públicas dispongan de partidas presupuestales en cumplimiento al artículo 1 constitucional. Los poderes de la Unión deben dar seguimiento a los documentos publicados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones generales y lo contenido en lo publicado por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativos a los DESCA. Debo decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, ya se ha pronunciado en ciertos temas alusivos a estos derechos. Derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad religiosa, interés superior de la niñez, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la no discriminación, derecho al agua, derechos de las personas con discapacidad, derecho a la vivienda digna y decorosa,
derecho al deporte para personas con discapacidad, derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la cultura de intereses difusos, por decir algunos. En suma, los jueces debemos entender el ámbito internacional de asistencia y cooperación en la realidad global y garantizar la prohibición de toda discriminación. Agradezco nuevamente la amable invitación y quedo atento a cualquier reclamo por esta sintética exposición. Muchas gracias. Ningún reclamo, querido doctor, al contrario, interesantes planteamientos que surgen a raíz de tres preguntas, bueno, en esencia tres planteamientos, el rol del juez constitucional, los desafíos y las tareas pendientes, y hace referencia importante a lo relativo al principio de progresividad, el cual está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, pero a su vez también hace mención del principio de no regresividad, que si bien no se encuentra establecido en la Constitución Federal, sí lo está en algunas constituciones locales, como por ejemplo la Constitución de la Ciudad de México, la cual sí distingue entre el principio de progresividad y el principio de no regresividad. Asimismo, señala algunas de las tareas pendientes, entre ellas la correcta interpretación armónica justamente de este principio de progresividad. Muchísimas gracias, doctor Froilán Borges Aranda, por esta exposición, y a continuación me voy a permitir presentar al doctor Giovanni Figueroa Mejía. Él es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, nivel 2, actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, autor de 3 libros, de cerca de 50 capítulos de libros y artículos especializados publicados en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México, coordinador de 9 obras colectivas, coordinador general e investigador principal de 4 proyectos de investigación financiados por el CONACYT México. Asimismo, fue director de Derechos Humanos en el Consejo de la Judicatura Federal y, como lo dije hace un momento, actualmente profesor investigador de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos en el departamento de esta universidad. Adelante, doctor Giovanni Figueroa. Muchas gracias, estimado Rodrigo. En primer lugar, me gustaría saludar a mis colegas, tanto del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, así como de otras instituciones, a quienes saben, como Mariela, por ejemplo, no quiero omitir a nadie más, pero que se les tiene una elevadísima estima académica. Y por supuesto a mi querido maestro Raúl Canosa, a quien me inspira constantemente. Gracias por estar aquí. Por supuesto a las y los estudiantes y a jóvenes de la Universidad Autónoma de Nayarit, que por primera vez se está abriendo un camino para que puedan durante el verano, cada año, realizar estancias de investigación con académicas, con académicos en diferentes áreas del conocimiento de esta institución. Tengo el privilegio de ser el profesor que abre esta posibilidad en esta casa de estudios, pero que vamos a hacer todo lo posible y auguro que así será, que el siguiente año, en 2023, ya colegas de diferentes departamentos puedan estar acogiendo a estos jóvenes. Yo soy producto del verano de investigación científica, no digo el año, pero ahí es donde me di cuenta que quería dedicarme a la investigación como una forma de vida. Entonces, dicho esto, por supuesto, tal y como lo hice en la inauguración de este congreso, pues agradezco a las instituciones, tanto convocantes como colaboradoras, ¿sí?, y por supuesto a los doctores Eduardo Ferrer y Ricardo Ortega, por toda la dedicación que creo que a lo largo de muchísimo tiempo juntos hemos puesto para la realización de este importantísimo evento académico. Me congratulo, desde luego, de estar compartiendo esta mesa de diálogo junto con Froilán Borges, con Fernando Sosa, con Irene Espiño
y con Rodrigo Guerrero. Y podría continuar, pero el tiempo apremia y si quisiera por lo menos dar algunas pequeñas pinceladas en relación al ámbito de estudio de esta mesa. Y así entonces me gustaría iniciar diciendo que el principio de progresividad aplicado a los DESCA implica que los derechos no se puedan disminuir. Ya lo adelantaba el magistrado hace un momento, sino que solo se pueden aumentar. Es decir, deben progresar de manera gradual, pero no pueden retroceder este tipo de derechos. Y creo que es necesario notar que la naturaleza de este principio de progresividad depende, por supuesto, del ámbito en el que esté incorporado y de la actividad en la cual se aplica el principio. Por ejemplo, la labor que realiza el legislador al configurar las leyes, aquello que hace el Poder Ejecutivo al implementar políticas públicas y desde luego lo que realiza constantemente un tribunal constitucional o una Corte Suprema al interpretar y al aplicar el ordenamiento jurídico, creo que es determinante para que los DESCAS sigan progresando. Sin embargo, a pesar de que me gustaría referirme a la labor de los tres poderes del Estado, sobre todo para estar acorde con el ámbito de análisis de la mesa, solo me centraré en la manera en la cual los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas constantemente contribuyen a la progresividad de los derechos. No puede pasar desapercibido que en muchas ocasiones el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en la labor que tienen que desarrollar, es timorato. O aun cuando, por ejemplo, el Poder Legislativo desarrolle su función para evitar caer en omisiones legislativas totales o parciales, pues no contempla todos los supuestos que constitucionalmente, que atendiendo al corpus juris internacional en materia de derechos humanos, debería de incorporar en las disposiciones normativas. Y ante esta problemática, los tribunales pues responden a través de una riquísima y profusa tipología de sentencias que tienen una importancia, pero a la vez una complejidad, digamos, mayúscula. Sobre todo, si tenemos en cuenta que con dichas sentencias, con esas decisiones, ¿sí?, además de que los tribunales pues realizan una labor interpretativa de los principios y de los valores constitucionales, pues también tienen una elevadísima trascendencia de tipo político, sobre todo si tomamos en consideración, ¿sí?, que van a verificar si el Poder Legislativo, ¿sí?, hizo adecuadamente su trabajo, si amplió el contenido de los derechos humanos y específicamente de los DESCA. Y esto creo que es una problemática que ha estado presente por mucho tiempo en el debate tanto de la doctrina europea, pero también de la doctrina americana. Y que aun cuando algunos consideren que es un debate ya superado, yo creo que no es así, ¿sí? Si me da tiempo, al final diré algunas consideraciones de por qué lo considero. Y precisamente ante la necesidad de dar respuesta a específicas necesidades prácticas, pues los jueces constitucionales, desde hace bastante tiempo, para determinar si una disposición normativa protege o no derechos humanos, pues no se limitan, como sabemos, a utilizar la rígida alternativa estimación, desestimación de constitucionalidad. Es decir, los tribunales, ¿sí?, unos por supuesto más que otros, ¿sí?, lo que hacen es
declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero no solamente eliminándola del ordenamiento jurídico o considerar que una disposición normativa es completamente acorde con la Constitución y conservándola en el ordenamiento jurídico. No, hacen muchas otras cosas. Y sería una labor inacabable poder presentar toda esa tipología de sentencias, porque pues hay tantos tipos de pronunciamientos como tribunales constitucionales y cortes supremas hay en el mundo. Por lo tanto, únicamente me referiré pues a las más relevantes, aquellas que encontramos en casi toda la jurisprudencia constitucional de los tribunales. Y estas sentencias tienen en común, para hacer la diferencia con las desestimatorias y estimatorias puras y simples, que tienen contenidos y alcances muy especiales. Me parece que el análisis comparativo de las sentencias que emiten los jueces constitucionales de diversos países para hacer progresar el contenido de los DESCA permite evidenciar que los tribunales, de manera constante, pero además continuada, realizan una labor creativa del derecho, interpretándolo, ampliándolo, reduciéndolo, sustituyéndolo, incluso haciendo moniciones, es decir, recomendaciones, avisos al Poder Legislativo, ¿sí?, para que haga adecuadamente su función. Y en esa labor, ya sea de manera unilateral o bilateral, los tribunales, pues en muchas ocasiones se convierten en una instancia paralegislativa, haciéndole decir al ordenamiento jurídico algo que el legislador democrático no quiso poner en la norma. Basta recordar, por ejemplo, que diversos tribunales, cortes y salas constitucionales, pero además también tribunales supremos y cortes supremas, ¿sí?, reiteradamente utilizan sentencias de tipo interpretativo, pero también de tipo manipulativo, para ampliar el contenido precisamente de los DESCA. Y cuando uno revisa el arsenal sentenciador que suelen utilizar estos órganos, pues pronto se percata de que no siempre es fácil identificar el idem semptere, porque, por ejemplo, lo que puede resultar o establecerse como un tipo de sentencias por parte de la Suprema Corte Mexicana, pues a lo mejor el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la Corte Constitucional Italiana, las salas constitucionales de Nicaragua, por ejemplo, de Costa Rica, el Tribunal Constitucional de Perú o el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ¿sí?, le ponen un nombre diferente. Pero la naturaleza jurídica y las consecuencias del pronunciamiento pues son las mismas. Y los tribunales constitucionales, con independencia del nombre que tengan en cada país y la propia academia científica, suelen incluir diferentes elementos, en parte análogos, ¿sí?, o en parte diversos, que cada tribunal, ¿sí?, y cada postura académica considera como esenciales para delimitar, para establecer el contenido de cada uno de esos pronunciamientos. Entonces, teniendo pues mucho cuidado al momento de clasificar, utilizando las categorías propias del derecho comparado, ¿sí?, las sentencias constitucionales a las cuales me referiré, ¿sí?, pues son recurrentes en los tribunales y por lo tanto únicamente señalaré aquellas, digamos, más importantes, sobre todo en la jurisprudencia europea, pero también en la jurisprudencia latinoamericana. Y muchas de esas tipologías de sentencias, por supuesto que nos vienen de la Academia Italiana, de la cual la profesora Irene Espiño es especialista,
y que como en más de una ocasión, cuando he tenido la oportunidad de platicar con Raúl Canosa, ¿sí?, pues dice que los argumentos de la academia del país transalpino, pues tienen una plasticidad, Raúl, sorprendente, ¿sí? Aunque hay que señalar que en los últimos años también es interesante lo que viene haciendo la doctrina latinoamericana en relación a estos tipos de decisiones. Por motivos de tiempo, entonces, solo señalaré, creo que me faltan 15, 20 minutos nada más. No, ¿verdad? ¿Cuánto llevo más? Bueno, entonces, como decía, por motivos de tiempo, únicamente señalaré algunas clasificaciones, algunos ejemplos que solemos utilizar para agrupar las llamadas sentencias unilaterales. Es decir, no me voy a referir a las sentencias bilaterales, que sí propician un diálogo entre tribunales y legislador democrático. Y en estas sentencias unilaterales, los tribunales, sin una intervención del legislador, determinan qué sentidos son constitucionales y cuáles deben rechazarse. Los tribunales modifican el contenido normativo de la disposición normativa sometida a control, en ocasiones reduciéndolo, ampliándolo, sustituyéndolo con otro que consideran que es más acorde con la Constitución y que además protegen en mayor medida los DESCA. Y la primera clasificación es la de las sentencias interpretativas de desestimación, que es un nombre que se suele utilizar sobre todo por la Academia Española y por supuesto que ya está presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de este país. A este mismo tipo de sentencias en otros países como Brasil, por ejemplo, como Costa Rica, ¿sí?, Guatemala, Uruguay y también en nuestro país, pues se les suelen llamar sentencias de interpretación conforme a la Constitución, como que fuera la única solución, es decir, sin tomar en consideración que también se puede salvar la constitucionalidad de la ley determinando que una disposición normativa es conforme a la Constitución siempre y cuando no se interprete en un determinado sentido que vulnera derechos humanos. En Costa Rica, Guatemala, sucede esto, pero también sentencias de interpretación adecuadora, ¿sí?, como se le suele llamar en Honduras, o sentencias armonizadoras, nombre que se le pone, por ejemplo, en Argentina. Y regularmente esta modalidad se utiliza cuando los tribunales pues se topan con artículos que se refieren a determinados supuestos, pero que guardan silencio sobre otros. Y tienen en común que con esta sentencia se declara la constitucionalidad de la ley siempre que se interprete en el sentido señalado por el tribunal. Y entre muchos otros ejemplos, sobre todo para seguir la lógica o la pauta que marcó Froilán hace un momento, hablando de derechos relacionados con seguridad social, pues traigo a la mesa un ejemplo que creo que a pesar de que ya pasó algún tiempo de que lo pronunció la Corte Constitucional italiana, sigue siendo emblemático. Cuando se somete a control de constitucionalidad la Ley de Seguridad Social de este país. Y el control de constitucionalidad se centró en determinar lo siguiente. Si cuando la ley, hablando de pensiones que podrían recibir, pensiones de viudedad, que podían recibir solamente las viudas, ¿sí?, se estaba guardando silencio sobre los viudos. Y entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional italiano? En lugar de declarar la inconstitucionalidad de la disposición normativa por ser discriminatoria, ¿sí?, lo que hace es, pues, incorporar, ampliar el contenido normativo de la disposición normativa sometida a control, diciendo que a partir del pronunciamiento se entendería, sin una modificación formal por parte del órgano legislativo, que se entendería que serían beneficiarios de este tipo de pensiones también los viudos. En otras ocasiones, los tribunales constitucionales lo que hacen es conservar el derecho. Ante la imposibilidad de emitir una sentencia interpretativa, como el ejemplo anterior, dicen, pues únicamente vamos a declarar la inconstitucionalidad de aquella porción normativa del artículo que es inconstitucional. Y a partir de ese ejercicio por parte de las Cortes, en lugar de reducir el contenido normativo como se pudiese pensar, lo que sucede es
que se amplía el contenido normativo de la disposición. Y aquí viene a mi memoria un pronunciamiento que también creo que es relevante por parte del Tribunal Constitucional Mexicano. Dejo el ámbito de seguridad social y me voy ahora al ámbito de salud. Se trata de un pronunciamiento que emite la Corte Mexicana con relación a la donación de órganos. En una disposición normativa del artículo, es decir, el artículo 24-A del Código Civil de Nayarit, ¿sí?, se estableció que toda persona capaz era libre de disponer de su cuerpo en beneficio terapéutico de una persona hasta el 4º grado de parentesco, siempre y cuando esa disposición de parte de su cuerpo no pusiera en peligro la vida del donante o le causara un grave daño a su salud. Y entonces uno puede pensar, pues hay que aplaudir al legislador nayarita, aun cuando haya invadido posiblemente las competencias del Congreso de la Unión, porque una disposición normativa de este tipo debería de quedar contemplada no en un código civil, ni siquiera en un código familiar, sino en la Ley General de Salud, que es competencia del Congreso de la Unión. ¿Sí? Pero eso no es lo interesante del asunto. No me voy a meter a ámbitos competenciales al momento de legislar, sino sobre todo en lo que determinó la Suprema Corte Mexicana, para poner el ejemplo. Bueno, está muy bien que regule lo relativo a la donación de órganos. Seguramente esa limitación de familiares entre el 4º grado de parentesco, pues se hizo para, pues, limitar, ¿sí?, el tráfico de órganos, que se pierda la finalidad altruista y que se persiga un fin de lucro, por ejemplo. Pero eso no es lo que le interesa a un tribunal constitucional, sino lo que le tiene que interesar es proteger principios constitucionales y derechos. Y entonces dice la Corte, si bien es cierto el Poder Legislativo quiso evitar esas posibles eventuales consecuencias, lo que es real es que se está vulnerando el principio de igualdad y el derecho a la salud. Porque posiblemente mi colega Ariadna, ¿sí?, pues sí tenga familiares dentro del 4º grado de parentesco, ¿sí?, y entonces ella, con una disposición normativa de este tipo, podría ser beneficiaria de una donación de órganos. Mientras que yo, si no tengo ningún familiar que se ubique dentro del 4º grado de parentesco, no tendría la misma posibilidad. Y entonces dice la Corte, se está lesionando principio de igualdad y derecho a la salud. Y en lugar de declarar la inconstitucionalidad de la ley y eliminarla del ordenamiento jurídico, lo que hace es emitir una sentencia que solemos llamar como adícula, eliminando únicamente la porción normativa del artículo que es inconstitucional, aquella que establece hasta el 4º grado de parentesco. ¿Cómo queda entonces el artículo después del pronunciamiento de la Corte? Pues toda persona capaz tiene derecho a disponer libremente de su cuerpo en beneficio terapéutico de cualquier persona, ¿sí? Claro, con las otras limitaciones que dejó vigente la Corte. Entonces, si nos damos cuenta, Querido doctor, se amplía, sí nos queda un minutito. Perfecto, se amplía el contenido normativo de la disposición normativa sometida a control de constitucionalidad. Y podría asimismo hablar de cómo también los tribunales constitucionales sustituyen la obra del legislador democrático declarando la inconstitucionalidad de parte del artículo y después en un ejercicio reconstructivo sustituyen y se convierten en legislador positivo. Para cerrar, quiero hacer alusión de manera muy breve, ¿sí?, a un asunto que ha estado presente en la jurisprudencia constitucional de varios tribunales constitucionales latinoamericanos, ¿sí?, que han emitido pronunciamientos relacionados con el derecho a la salud también, y específicamente a los derechos de las personas que viven con VIH. Y entre los tribunales constitucionales que han emitido sentencias para solucionar problemáticas que se generan con esta temática, ¿sí?, se encuentra, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la Corte Constitucional del Ecuador y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sintetizando, creo que en las sentencias, si hacemos ese análisis comparativo, hay coincidencias. Claro, hay muchos otros argumentos, pero coinciden los pronunciamientos en que en ellos se establecieron, ¿sí?, principios, estándares
que se han establecido con relación a estas personas, y entre ellos los que señalan, abro comillas, que este grupo es de atención prioritaria, que es fundamental que el Estado les suministre los medicamentos antirretrovirales en forma continua e ininterrumpida, y que el tratamiento debe ser integral y contemplar aquellos fármacos que combatan las enfermedades llamadas oportunistas. Cierro comillas. Entonces los DESCAS son, digamos, el presente problematizador y el futuro de soluciones. Por eso creo que este congreso es de vanguardia, pero además es muy oportuno, es muy pertinente. Y para concluir, me gustaría señalar únicamente que es innegable la importancia cuantitativa, ¿sí?, no tanto cuantitativa, más bien de estos pronunciamientos. ¿Sí? Me gustaría seguir diciendo algunas ideas más, estableciendo algunos límites por parte de los tribunales constitucionales, ¿sí?, pero hasta aquí dejaría mi intervención, quedando atento por el posible diálogo que se pueda propiciar en esta mesa y por supuesto también a los planteamientos que nos hagan tanto quienes están de manera presencial como quienes nos siguen a través de diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, y bastante interesante la participación, sobre todo cuando se hace referencia a aquellos artículos que guardan silencio o cómo muchas veces es el legislador quien no establece el cómo, porque muchas veces se pueden establecer derechos en la propia Constitución y en los artículos transitorios el mismo legislador se obliga a veces a presentar la propia ley reglamentaria a efecto de darle vida a estas disposiciones constitucionales, y siempre que hay alguna omisión legislativa me recuerda mucho el famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz Redondillas, y en una parte en donde dice que el niño que pone el coco y luego le tiene miedo, el legislador que muchas veces establece para sí mismo una obligación en los artículos transitorios y no cumple con su propia obligación en la temporalidad que él mismo se autoimpone. Entonces, bastante interesante la participación del doctor Giovanni. Aprovecho también para saludar al doctor Ricardo Ortega y al doctor Diego García Ricci, que se encuentran presentes en este auditorio, y me voy a permitir presentar a un muy buen amigo, pero además un amigo del que siempre se aprende muchísimo, y me refiero al doctor Fernando Sosa Pastrana, quien es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su actividad académica se ha dedicado al estudio y enseñanza del derecho de familia desde una perspectiva constitucional y comparativista. Ha trabajado como secretario proyectista en la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente colabora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Va a ser un gusto escucharte, mi estimado doctor Fernando Sosa Pastrana. Adelante. Bueno, primero se escucha bien, ¿verdad? Es un nervio de principiantes. Estoy muy galardonado de estar con grandes juristas, y aunque vengo como secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, y platicando con el ministro González Alcántara, vengo con la libertad de ser académico, ¿eh? Entonces, quisiera un poco aclarar esto, no para que se entienda que mis posiciones son mías, y no porque quieras no asumir mi rol, sino quisiera ser un poco crítico. ¿Qué es lo que veo yo con los DESCAS? Y es un poco, por lo menos, el trabajo interno que hacemos en la ponencia del ministro González Alcántara. Una visión crítica respecto al papel que tienen, quizás la parte más fundamental de las DESCAS. Lo que se busca en las DESCAS son eficacia y eficiencia. Parece como redundante, ¿no? Generalmente, cuando hemos visto todo el derrotero del artículo 26, yo recuerdo la Convención Americana comentada que hizo la Corte de Adenauer, la primera edición con la Suprema Corte, la segunda sin la Suprema Corte. No estoy reclamando nada, solo hago el derrotero de estas ediciones. Christian Curtis, si no me equivoco, comenta el 26, ¿no? Espero no equivocarme, porque además es parte del foro y no me quiero que me corrijan. Y él dice que ha sido un camino bastante complejo, aún desde la doctrina de la Corte Interamericana, cómo asimilamos el 26.
Los primeros precedentes hablaban desde una exigencia colectiva, hasta el caso de Acevedo, si no espero equivocarme, en donde empezamos a permear que este artículo tiene cierta eficacia a pesar de que tiene una reminiscencia indirecta a otro orden, ¿no? Y empezamos a ver qué papel asumimos. Está perfecto. Ahora, ¿cómo lo entendemos nosotros en la Corte? ¿Cómo lo hemos entendido nosotros como operadores jurídicos? Y yo creo que obedece, lamentablemente, a una visión, y aquí es muy importante, cuando uno ve el derecho comparado, no lo hace para aprender de otros países el derecho extranjero. Lo hace, como diría Juha Pohoment, para entendernos a nosotros mismos con otra vestimenta. Cuando yo veo una sentencia de Descas de otro país, me encanta la argumentación de fondo, pero mi pregunta que me hago es, ¿cómo lo hacen para aterrizarlo? Y esa es la gran pregunta de los Descas. Thomas Poch, cuando analiza el tema de la eficacia de los Descas, en este libro maravilloso de Hacer justicia a la humanidad, que se publicó, creo, en México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra editorial, creo que fue Fondo de Cultura, en este libro te dice, estos temas de eficacia siempre están vinculados con la pobreza. Los Descas tienen una relación íntimamente con este tema en nuestro país y en cualquier parte. Y vamos por partes, salud, medio ambiente, cuestiones sociales. ¿Cómo los aterrizamos para hacerlos eficaces? Cuando hablamos de un tribunal constitucional mexicano, cuando el doctor nos platica de una sentencia de un tribunal mexicano, yo lo que me daría para acotarle es, ¿qué tipo de proceso? Porque no es lo mismo una acción, una controversia y un amparo. Y eso tendrá mucho que ver con los efectos, y eso tendrá mucho que ver con un diálogo constante para tratar de romper una visión procedimental que en México casi es ritualista. Cuando ustedes empiezan a dialogar con el juicio de amparo, cuando ustedes ven los efectos de la acción de inconstitucionalidad o de una controversia, se enfrentan con una visión procesal del derecho. Y aquí viene mi parte personal. Y yo creo que hemos convertido al proceso como una forma, en muchos sentidos, de restricción de derechos. Y entonces es muy interesante ver cómo la Corte Mexicana ha empezado a dialogar hacia misma para empezar a flexibilizar esta regla. Y esta es la parte que tenemos que poner atención. Porque cuando pienso en el proceso, recuerdo un caso del 59 de la jurisprudencia argentina, un poco para jugar con esta comparativa, del 59. Solo piensen el contexto histórico de cuando salió esa sentencia del caso Colalillo, si no me equivoco. Y en el caso Colalillo y la jurisprudencia argentina crean un concepto que para mí siento que llegó demasiado tarde a México. Se llama el exceso ritual manifiesto. Esta doctrina que le explica muy bien Genaro B. Carrió, te dice, ¿qué pasa cuando el proceso se convierte en todo lo que tiene que ha jurado destruir? Es decir, se convierte en una forma de arbitrariedad, que el proceso se convierte en una forma refleja de una frustración ritual del derecho. Esta doctrina que ha tenido cierto auge en la doctrina argentina, por lo menos expresamente ha llegado a México con una contradicción de tesis que fue ponencia del ministro González Alcántara para analizar un poco el tema de las notificaciones, en una contradicción de tesis muy pequeña. ¿Y por qué lo digo esto? Porque gran parte de los casos de Descas van a encontrarse con el proceso como una primera objeción. Y la forma en que el tribunal dialoga con esto es la forma en que el tribunal empieza a entender que la eficacia debe desbordar esto. Y ojo, esto podría considerarse como un activismo judicial en exceso, pero ha sido tan lacerante el papel del proceso en México que obligó, como cuando queremos hacer cualquier cosa en México, a una reforma constitucional. De hecho, el artículo 17 constitucional tiene ese mandato. Es decir, tiene algo que parecía que es una perogrullada judicial, privilegiar el fondo por encima de formalismos judiciales. Esa reforma constitucional es un mensaje a los operadores jurídicos. A mí me encanta escuchar a un abogado que se tarda 2 horas construyendo argumentos para destruir un caso solo en términos procesales. Eso demuestra un tema de cultura jurídica. Para que podamos estar a la altura de los Descas, el principal reto que tenemos como operadores jurídicos, academia, jueces, abogados, profesores, es empezar a exorcizarnos esta visión fetichista que tenemos del proceso. El proceso son reglas, pero no puede ser una forma de ritual. ¿Y por qué lo pongo? Porque creo que es muy interesante cómo empezamos a dialogar con el proceso, entendiéndolo como reglas de juego. Y voy a aterrizar un poco esto, ya que tomé un poco la referencia internacional, el tema de los Descas, de eficacia. Pienso, por ejemplo,
en el amparo en revisión 115 de 2019 de la primera sala. Este amparo se presenta justo en un grupo de padres representando a sus hijos de una comunidad indígena, vienen a presentar un amparo contra un acto de autoridad muy determinado. Por una orden verbal del gobernador, deciden retirar a unos profesores que estaban capacitados como pedagogos, que tenían conocimiento bilingüe, es decir, conocían tanto la lengua de la comunidad indígena, además de la lengua española, tenían entrenamiento especializado para eso, o sea, tenían entrenamiento especializado en términos de pedagogía para poder sensibilizar y poder transmitir desde la lengua materna de esta comunidad, y pues, era parte de un derecho que en ese momento no era constitucional, que era la educación inicial. Saben que posteriormente se reformó la educación inicial, es parte de nuestros catálogos de derechos a la educación. ¿Qué pasa? Pasa lo que siempre acontece con las políticas públicas. Hubo un cambio de ideas y deciden con orden retirar a estos profesores. Y mandan a otros que no eran bilingües, que en algunos casos no tenían ni siquiera preparación pedagógica y además, literal, por los hechos, faltaban constantemente por permisos de sindicato. Y entonces, aunque existía educación inicial para esta comunidad, evidentemente la calidad de esta educación vino en declive. Ellos vienen en el juicio de amparo. El amparo, ese instrumento de fe judicial que tenemos, vienen a demandar el amparo. Pero esta comunidad sufre el primer elemento de esto, el tiempo. El tiempo es terrible. Entonces, para cuando llega al juez de distrito, dicen, pues ya no tienen edad, ¿no? O sea, ya no están en la educación inicial, se sobresee el juicio. Fabuloso. Ese es lo primero que yo veo. Pero, oiga, pues sí, es que pues ya pasó la edad, ¿no? O sea, ya tienen 6 años, la educación inicial es de la 3, esa es en primaria, pues gracias por concursar. Esa es la primera pregunta que se enfrenta a la Corte. ¿Por qué llega? Yo no quiero aburrirlos con el tema de amparo, y llega a la Corte, atracción, todo. Pero llega. Y la primera pregunta que se hace a la Corte es, ok, ¿valdrá la pena conocer este asunto? Ya tienen 6 años, ya pasaron 3 años, la educación inicial cuando ellos lo demandaron no era un derecho constitucional, ahora sí lo es. Y dice, sí vale la pena. Porque el sobreseimiento es una forma de eludir el tema. Y ojo, el artículo 77 de la Ley de Amparo dice que el juez puede medir todas las medidas para reparar una afectación a un derecho humano. Y las medidas no se pueden extinguir con la simple edad. Habría que preguntarnos qué medidas. Este planteamiento de la Corte es muy interesante, porque afronta el primer elemento, veo cuando me falta, ¿no?, de restricción, que es el sobreseimiento, y le entra. Y después se plantea, el argumento central del Ejecutivo, un poco dialogando, es, pues no hay dinero. Y como no hay dinero, pues le bajas la calidad. O sea, tienes lo mismo, pero más malo, ¿no? Pero tienes teniendo educación. ¿Es válido eso en los DESCAS? ¿Es válido completamente esto? En el caso Acevedo viene el primer faro con el que la Corte dialoga en el artículo 26. Entendemos que hay cierta movilidad del Ejecutivo, ¿no? Pero el poder siempre debe estar sujeto a restricciones. Nada puede ser arbitrario. Y lo que la Corte le dice al Ejecutivo es lo siguiente, no imponiendo, no creando, no traslapando, sino recordándole que cualquier poder que no entiende que tiene restricciones ha perdido la función. Dice, tú debes reconocer que esto ya alcanzó un nivel de goce y tienes que hacer todo lo posible para justificarme por qué quieres restringir este nivel de goce adquirido. Incluso llegar a la asistencia de cooperación internacional. Si tú no me justificas esto, esta restricción es indebida. Y esto crea algo, como bien dijo el profesor, demuestra cómo coqueteamos con estas doctrinas. Y la Corte asimila un concepto que dice, cuando un derecho humano llega a un estadio, se convierte en algo de una esfera de lo indecidible. Ya no puedes decidir sobre eso, para atrás. Puedes decidir para arriba. ¿Por qué? Porque es un triunfo ganado. Y el primer golpe lacerante es la cuestión presupuestal. Porque podría argumentar el Estado, educación tienen, sí, pero tenían mejor educación. ¿Cómo justificas esta restricción? ¿Cómo tú como Estado no hiciste todo lo posible
para tratar de restringir. Y entonces, aunque aún tengo tiempo, entonces, aquí ven cómo el diálogo es para tratar de convertir el proceso como un mecanismo de causador. ¿Y el amparo para qué efectos fue? El amparo fue para que la autoridad empezara a dar medidas de reparación. Porque esos 3 años de educación inicial en que los menores fueron restrictos a una educación integral, pueden repararse posteriormente. Y eso es lo que tiene que aplicarse el Estado. ¿Cómo? Pues bueno, esa es parte del diálogo. El Estado tiene que implementar educación complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la forma en que cambiamos la visión del amparo, como un acto determinado, como actos positivos. Otro ejemplo lo ponía el profesor, con un asunto de sentencia de VIH. La sentencia, lo reseñó muy bien el profesor, tiene que ver con el acceso a las medicinas, de forma constante, permanente y por todo el tiempo. Pero lo interesante de ese caso no fue el pronunciamiento sobre el derecho a la salud. Lo interesante fue cómo la Corte volvió a dialogar con estas restricciones procesales. Y les platico en 3 minutos, porque no tengo más. ¿Qué pasaba? Algunas personas que padecían y tenían necesidad de retrovirales, se daban cuenta que el hospital público del Estado mexicano no les proveía en tiempo y de forma constante y adecuada los retrovirales que necesitaban para mantener su nivel óptimo de vida. Esto no puede estar a prórroga, los deben llevar un trámite constante y permanente. ¿Qué hacían ellos? Se miraban obligados a tener que judicializar el tema. Y pasaba entonces una trampa del sistema. Ellos presentaban un amparo, el juez de distrito adecuadamente lo que hacía era darles una suspensión casi con efectos restitutorios, que significaba lo siguiente: concédase de inmediato la entrega de los medicamentos, porque es un tema de vida o muerte, ¿no? Se le entregaba de forma inmediata y entonces el juez decía, como ya tiene las medicinas, pues ya no hay materia del juicio. Se sobresee. ¿Y qué cree que hacía la autoridad? Como ya no tenía un mandato judicial y no tenía miedo de desobedecer ningún mandato judicial, pues volvía a dar otra vez incumplimiento constante y permanente de las medicinas. Y entonces el ciudadano tenía que volver a activar otra vez un juicio de amparo. Vean cómo el proceso también tiene una cosa perversa hacia los descas. ¿Qué hizo la Corte? Pues le dijo, no, espérate, primero no sobreseas, pronúnciate de fondo. Y la Corte se pronuncia de fondo. Justo como dijo el profesor, tienes la obligación constante y permanente de dar cumplimiento al abastecimiento de medicinas. Esto significa que mi sentencia te obliga a darle de forma permanente, porque evidentemente el tratamiento es permanente y de por vida. ¿Qué impacto tiene esto en eficacia? Si la autoridad incumple, sí tiene consecuencias, ese incumplimiento de una sentencia de amparo, que puede llegar hasta la destitución. Mientras que si se sobreseía el juicio de amparo, el efecto de la suspensión ya no irradiaba, y jugaban con las reglas del proceso. Sí me alcanzo a explicarlo. Lo relevante es cómo la Corte empieza ya a dialogar con esto que ven con tanto fetichismo que es el proceso, para tratar de caminar al barómetro que yo debe ver cualquier autoridad judicial, la eficacia de los descas. Y la eficacia se ve en esto. Yo creo que la autoridad lo pensaría 3 veces antes de caer en un incumplimiento con las consecuencias que tiene. Y aunque también es un tema de largo proceso, eventualmente esos incumplimientos llegan y se ejecutan. Bueno, llegué a los 15:09. Gracias. Como habrán podido escuchar, siempre se aprende mucho del doctor Fernando Sosa Pastrana, quien parte justamente de esta gran idea. Los DESCA lo que buscan son eficacia y eficiencia, y cómo logramos la eficacia y eficiencia, y da cuenta de cómo muchas veces el proceso, las reglas del juego o el jugar con estas reglas del juego ocasionan justamente la ausencia de esta eficacia y eficiencia. Asimismo, hace referencia a un par de casos en el cómo justamente estas reglas del juego pueden evitar esta eficacia y eficiencia. Entonces,
habla sobre el sobreseimiento, como muchas veces el sobreseimiento lo que ocasiona es que se eluda el tema y cómo resulta importante entrar a fondo y estudiar a fondo los propios asuntos. Entonces, muy interesante la ponencia del doctor Fernando Sosa Pastrana, a quien felicito de nueva cuenta. Y por último, daremos el uso de la voz a Irene Espiño. Irene Espiño es doctora de Investigación en Derecho y Economía, sección de Derecho Público Comparado, por la Universidad de Siena, Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Actualmente es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados del mismo instituto. Ha sido docente en México, Australia, Canadá, Alemania, Namibia, Sudáfrica, España y Reino Unido. Entre sus líneas de investigación se encuentran la libertad de expresión y en particular el discurso de odio, las libertades políticas, la justicia constitucional y el multiculturalismo en perspectiva comparada. Le cedo el uso de la palabra, doctora Irene Espiño. Con uno. Suficiente. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es para mí un enorme gusto poder estar aquí, participar en este 10º Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. Agradezco a los organizadores, a Eduardo Ferrer MacGregor, a Giovanni Figueroa y a Ricardo Ortega Soriano. Y bueno, también me alegra mucho poder participar en esta mesa sobre la progresividad de los DESCA en la sentencia de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas con tan distinguidos compañeros. Aparte soy la única mujer, así que pues me tienen bien chiflada acá. Así que pues muchas gracias. Y también al moderador por su tolerancia en el respeto de los tiempos. Bueno, yo como última de este panel, pues voy a aprovechar que muchas de las cosas importantes ya se han dicho, entonces pues esta es una ventaja, y bueno, me voy a limitar un poco a destacar algunos puntos sobre la justiciabilidad de los DESCA en la sentencia de los tribunales constitucionales de la Corte Suprema desde una perspectiva de derecho comparado, aprovechando que ya Giovanni destacó algunos elementos importantes y que también ya se destacaron puntos muy importantes en el derecho mexicano. Y bueno, voy a desarrollar esta presentación en algunos puntos, algunas generalidades muy generales, vaya redundancia sobre los DESCA, pues veo que también hay varios estudiantes, alumnos, son conceptos que pues todas y todos ya manejamos, pero bueno, quizás es importante también recordarlos. La segunda parte va a ser sobre los elementos de exigibilidad y progresividad de los DESCA. El tercero va a ser sobre el rol que juegan los jueces constitucionales y Cortes Supremas frente a los DESCA, y finalmente pues algunas reflexiones finales sobre algunos elementos, argumentos, principios y criterios que emergen de las sentencias de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, porque pues de lo que ya se ha comentado hasta ahora vemos que hay muchos tribunales, muchos jueces constitucionales que mantienen una posición muy progresista, muy abierta en lo que se refiere a los DESCA, y luego pues tenemos un problema, porque pues evidentemente esta apertura de los jueces se debe a que pues, las autoridades que deberían tomar decisiones importantes en materia de DESCA no las toman, y si no las toman antes de las decisiones judiciales, muchas veces tampoco las toman después. Entonces ahí sí tenemos un tema importante de implementación y seguimiento de estas decisiones. Bueno, un primer punto que sí creo que todos estamos de acuerdo, pero pues es importante recalcar, los DESCA son derechos humanos. Ya está superada esta distinción entre derechos de primera y segunda generación que se ha utilizado por mucho tiempo para explicar
los orígenes y el desarrollo de los derechos, estamos todos de acuerdo que los DESCA son derechos humanos, que no existen jerarquías entre los derechos y justamente eso lo comentábamos la semana pasada en otro foro de investigación, no podemos pensar de tener derechos civiles y políticos si no garantizamos de la misma manera los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, eso me parece que es el punto de partida que tenemos que tener muy claro. Hay muchos autores que se han pronunciado sobre esta postura, pues les puedo mencionar, ya que soy italiana, un nacional mío que es Luigi Ferrajoli, que pues todo el mundo conoce muy bien y ama mucho, y realmente Luigi Ferrajoli es un gran maestro que ha tenido más éxito en América Latina que en Italia, realmente hay que reconocerlo. Y bueno, pues según Ferrajoli, pues los derechos humanos son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden de manera universal a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con la capacidad de obrar. Y sabemos también que los derechos humanos constituyen una serie de expectativas encaminadas a garantizar una vida digna, que pueden consistir en hacer o no hacer. Son prerrogativas que tenemos todas y todos por el simple hecho de ser seres humanos. Eso lo dicen todas las cortes, lo dicen todos los tribunales. Desafortunadamente, luego en la práctica de la vida real parece que este concepto tan básico, tan compartido y tan obvio, pues se olvida muchas veces. ¿Cuáles son las características principales de los derechos humanos? Eso también ya se dijo. Son la universalidad, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la progresividad y la indivisibilidad. El derecho internacional de los derechos humanos ha tenido muchos avances muy importantes en establecer obligaciones primarias claramente fijadas para los estados, que consisten en respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Artículo primero de la Constitución mexicana desde el 2011 lo dice de manera muy clara. Y también hay obligaciones secundarias que derivan, desafortunadamente, cuando los derechos humanos son vulnerados. Y ahí surgen otras obligaciones para los estados, que son prevenir, investigar, sancionar y reparar los derechos humanos violados. DESCA son derechos humanos, lo dijimos, queda claro. Su definición comprende todos aquellos derechos humanos que de algunas maneras están relacionados con las condiciones sociales y económicas básicas para poder tener una vida digna, un nivel de vida adecuado. Algunos se mencionaron: seguridad social, derecho al trabajo, educación, alimentación, agua, vivienda, cultura, medio ambiente, sano, etc. También sabemos que los DESCA pues, son el resultado, bueno, realmente todos los derechos que nosotros el día de hoy, en el 2022, tenemos reconocidos, son el resultado de luchas, de batallas. Los derechos sociales son el resultado de luchas sociales importantes que se han combatido a lo largo del tiempo. La Constitución mexicana ha sido pionera en el reconocimiento de los derechos sociales, a partir de allí se reconocieron en muchos otros documentos nacionales, regionales e internacionales, no tanto como se debería haber hecho, pero pues hay un cierto reconocimiento. El primer reconocimiento, el primer derecho social que se reconoce es el derecho al trabajo, lo sabemos. Y los derechos sociales, bueno, los DESCA, si los queremos tener con el acrónimo, la sigla más incluyente posible, pues obviamente se van reconociendo conforme a las necesidades de la sociedad que se vayan posicionando en un cierto momento histórico. Si ustedes han revisado los trabajos de la Convención Constituyente chilena, habrán visto que ahí se están planteando toda una serie de derechos sociales que quizás en constituciones discutidas, debatidas, adoptadas, implementadas hace 20, 30 o quizás hasta 10 años, ni siquiera estaban en el panorama de los constituyentes. Entonces, son derechos que se van reconociendo conforme a la evolución de la sociedad. Hay dos conceptos que pues, es necesario destacar y tener muy claro cuando estamos hablando de DESCA. Uno se ha mencionado, que es el tema de la progresividad, el otro también se ha mencionado, que es el tema de la exigibilidad. ¿Qué es la exigibilidad? Y menciono esos dos conceptos porque están relacionados justamente con el papel de los tribunales, ya que estamos en la mesa hablando de decisiones jurisprudenciales y del papel de tribunales y cortes constitucionales.
La exigibilidad es un concepto que se refiere a un proceso social, político y legal que tiene como objetivo que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y tenemos dos tipos de exigibilidad. La jurídica, la justiciabilidad propiamente dicha, que comprende la defensa de los derechos que han sido violados ante instancias jurisdiccionales, nacionales o internacionales, dependiendo obviamente del mecanismo del sistema en que estemos actuando. Y luego una exigibilidad política, que significa, o bueno, mejor dicho, hace referencia a todas las diferentes acciones variadas para promover el ejercicio de los DESCA y resolver situaciones violatorias, es decir, incidencias en políticas públicas, acciones urgentes nacionales e internacionales, cabildeo de ley, todo el procedimiento normativo legislativo, etcétera. Concepto de progresividad. Aquí también tenemos dos elementos. Un aspecto positivo, es decir, la progresividad en sentido positivo se expresa a través del avance gradual en orden a la satisfacción plena y universal de los derechos tutelados. Y esto supone la adopción de decisiones estratégicas en mira a la preeminencia o la postergación de ciertos derechos por razones sociales, económicas y culturales. Y luego hay un aspecto negativo, que se cristaliza a través de la prohibición de retorno o también el llamado principio de no regresividad, que también ya se mencionó. La exigibilidad es una herramienta que permite impulsar la progresividad de los DESCA, ¿no? Reflejándose en un avance gradual, muchas veces son pasos pequeños que se van haciendo y como son pequeños es muy importante que no se vaya atrás, que se siga yendo adelante. Y este avance gradual pues sirve para garantizar los DESCA, este grupo de derechos humanos identificado como DESCA. Ahora, el papel de los tribunales constitucionales y Cortes Supremas, creo que también ya ha quedado claro cuál es el papel que deben de tener. Estamos en un momento en el que el constitucionalismo moderno tiene que ser un constitucionalismo transformador, también eso seguramente ya se ha comentado en estos días de este Congreso. Y aquí pues este constitucionalismo transformador moderno, actual, contemporáneo, radica en la idea de que hay igualdad entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, es decir, no existe jerarquía entre los dos, no es que haya unos que son más importantes que los otros. ¿Por qué? Por lo de la interdependencia, es decir, no podemos tener la libertad de expresión si no tenemos una verdadera libertad de expresión, un verdadero derecho al voto, si no tenemos un verdadero derecho a la educación, ¿no? Para salir un poco del tema de la salud, que ya se ha visto bastante aquí. Y estas características de interdependencia y divisibilidad de los derechos humanos, pues implica que veamos los derechos humanos como un todo, como un conjunto, ¿no? Como un conjunto, un todo que no se puede dividir, que no se puede fraccionar, que no se puede fragmentar. Y esta idea, obviamente, de que no existen jerarquías entre los derechos, se vincula a la exigibilidad de los DESCA ante los tribunales constitucionales. Y en la actualidad se plantea que pueden existir reservas en el ámbito judicial que de alguna manera representan obstáculos para que los DESCA sean realmente exigibles sin la existencia de jerarquía entre los derechos humanos. Y eso obviamente implica que es fundamental contemplar en el ámbito judicial la incorporación de elementos sociales, económicos, políticos, o sea, no se trata simplemente de un tema normativo, sino que también hay otros elementos que se tienen que tomar en consideración para poder dar una garantía efectiva de esos derechos, y esto bajo la óptica de desigualdades reales existentes que se encuentran presentes en la realidad social, especialmente en contextos como por ejemplo el latinoamericano, pero no solamente, podemos pensar también en otras realidades, incluso en Europa, pero también en América del Norte, en Asia, en África, donde hay fuertes discriminaciones y desigualdad social. Uno de los elementos que me parece que es fundamental es que los tribunales constitucionales nacionales no están solos en esta tarea, ¿no? Porque pues tenemos un sistema interamericano aquí en el continente, en Europa tenemos un sistema regional europeo, gracias al Consejo de Europa, pero también a la Unión Europea, que evidentemente ha desarrollado una gran doctrina y jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Y está el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema de las Naciones Unidas, que ahí también, pues evidentemente, ha ayudado, ha apoyado mucho, ha hecho muchos esfuerzos en la protección de los DESCA. Hay una serie de desafíos, sin embargo, que se plantean en el ámbito judicial en materia de protección y garantía de los DESCA. El primero es la falta de igualdad y respeto a la dignidad en la garantía de los DESCA. La necesidad de la intervención estatal para poder materializar estos derechos a todas las personas es fundamental y esa intervención se tiene que hacer para generar condiciones de igualdad. La falta de acciones afirmativas reales, eficaces y eficientes que permitan el acceso a condiciones mínimas necesarias para un nivel de vida adecuado es uno de los principales problemas que se han destacado. El segundo elemento es que los DESCA son derechos prestacionales, que eso también pues, es lo que nos enseñan desde el principio, lo comentaba Fernando, el tema de los costos, los estados muchas veces dicen, es que no hay presupuesto, no tenemos recursos, ¿no? Pero, pues obviamente, esto, el hecho de que sean derechos prestacionales está relacionado con la naturaleza de los DESCA por su rasgo social, y esto ha sido y probablemente será todavía uno de los principales obstáculos o de las principales dificultades que se van a encontrar en el momento de que se quieran garantizar o se tratan de garantizar los DESCA. Tercera debilidad, la incidencia de las decisiones judiciales. O sea, las decisiones judiciales obviamente pueden exigir a las autoridades estatales que se cumplan, se garanticen los DESCA de una cierta manera para que sean exigibles, pero al final de cuentas, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cómo podemos medir la incidencia de una decisión de tribunales y cortes con la estructura estatal que está encargada de garantizar los DESCA? Y el cuarto punto, la cuarta debilidad, la falta de recepción, aplicación real de los estándares universales y regionales de protección de derechos humanos de las decisiones judiciales. Este es un tema que se ha también discutido muchísimo y que por lo cual todavía hay digamos que hay un área de oportunidad muy grande que se puede aprovechar para decirla en términos muy positivos. Ya voy cerrando, destacando algunos de los retos que creo que sí podrían incluso ser parte de la discusión que vamos a tener en estos minutos que quedan. Uno es el tema de los mecanismos de implementación. También hay muchas cortes en el mundo, la Corte Constitucional Colombiana en ese sentido es una de las cortes constitucionales que ha trabajado más en pensar en mecanismos que de alguna manera pueden obligar al Estado a dar ejecución a esas sentencias, y hay mecanismos de supervisión y de monitoreo de lo que hace el Estado. Ese es un punto. Otro punto es cómo se van incorporando los estándares internacionales y regionales en la protección de los DESCA. Y hay un tercer punto que quizás puede ser un poco polémico, que pero también me gustaría poner sobre la mesa. Los DESCA son una categoría muy amplia de muchos derechos, ¿no? Pero también es cierto que hay que tenemos la propensión a considerar algunos DESCA como obviamente muy claros y muy establecidos, el derecho a la pensión. Giovanni mencionó un caso de la Corte Constitucional Italiana en materia de seguridad social, un tema de pensión, pero por ejemplo la Corte Interamericana ya se ha pronunciado también en un tema de pensión de una persona LGBTI. Ese es otro tema que pues evidentemente muchos estados todavía no han trabajado, es un tema que está en la agenda, o también el tema de los derechos sexuales y reproductivos igual de la comunidad LGBT. Muchos estados, Italia es un ejemplo, en Italia por ejemplo, y aquí cierro de verdad, no me saque tarjeta roja, en Italia de verdad todavía no se puede acceder, no hay garantía de los derechos sexuales y reproductivos para una persona soltera, solamente para las parejas casadas. Eso implica que ni una mujer soltera ni una pareja LGBTI puede acceder a esos tipos de derechos. Obviamente es un problema no solamente económico, aquí es un problema político importante que pues obviamente todavía necesita de mucha discusión, pero me parece que las herramientas para poderlo resolver pues sí las tenemos.
Me cerró aquí, ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Irene Espiño, y como habrá notado, pues cada una y cada uno de los ponentes nos dejan con ganas de seguir escuchando. La doctora Irene Espiño habla justamente sobre la justiciabilidad de los DESCA y cómo los DESCA se van reconociendo a partir de las necesidades actuales. Esto lo vemos incluso nosotros en México con nuestro artículo 4 constitucional, que ha ido creciendo y se ha establecido desde el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la niñez y últimamente incluso hasta la pensión para adultos mayores o becas para jóvenes que han estado estableciendo a nivel constitucional en este artículo 4, que ha ido creciendo, o como lo llamaría la doctora Leticia Bonifacio, un cajón desastre. Entonces, muy interesante lo que señala la doctora Irene Espiño. Hace referencia a la importancia de la interdependencia de los derechos humanos, incluso con este ejemplo de si bien pudiéramos tener reconocido el derecho a votar y ser votado, pero es importante también, o es interdependiente con el derecho a la educación. Entonces, toca puntos bastante interesantes la doctora Irene Espiño, y me gustaría abrir una ronda de preguntas por si alguna o alguno de los asistentes desea plantear alguna de ellas. Veo algunas manos levantadas, entonces si no tiene inconveniente la organización, cedemos el uso de viva voz para que puedan plantear estas preguntas. Levanta la mano el doctor Raúl Canosa en un primer momento. Adelante, doctor. No quería ser el primero en hablar, pero la verdad es que ha sido tan magnífica la mesa, han estado los intervinientes tan certeros, se han complementado tan perfectamente, me han suscitado tantas, digamos, inquietudes que quería compartir. Ay, perdón. Gracias, Ricardo. Decía que han estado tan bien, han dicho cosas tan interesantes que no puedo no intervenir, porque la verdad es que esto siempre me ha preocupado mucho. Y me ha preocupado por lo que sucede en Europa, que tú has tratado, Giovanni, también perfectamente, también Irene y otros, como por lo que sucede con las peculiaridades propias en Iberoamérica. Claro, los derechos sociales, que son, no todos, pero en su gran mayoría, como se ha subrayado, derechos prestacionales, siempre se pueden prestar mejor. Claro, a mí una vez cuando era joven y me operaron del oído, pues compartía una habitación en el hospital público, por cierto, el de la universidad donde ahora trabajo, pero había unas salas donde había más de 2 personas. Ahora eso es muy raro, que haya más de 2 personas. Es decir, ha mejorado. No solamente las técnicas quirúrgicas que se aplican en la sanidad pública, que son sin duda en general mejores, porque tienen mejores aparatos que la sanidad privada, sino porque también el trato es mejor. Del mismo modo que cuando yo estudiaba Derecho en la Universidad Complutense, los grupos eran de más de 200 alumnos. Cuando yo fui decano de esa facultad lo reduje a un máximo de 90, perdón por el comercial. Bueno, es decir, siempre se puede mejorar. Ojalá en algún momento sean grupos de 25 alumnos. Claro, ¿quién fija sus estándares? ¿Quién fija en cada momento cuál es el mínimo que hace o que contribuye a una vida digna? Por supuesto, dando por descontado, yo creo que eso en Europa lo tenemos muy claro, que si no hay un mínimo de igualdad sustancial, peligra. Primero, no se pueden ejercer los derechos clásicos de libertad, es lo que decía Anatole France, la libertad de dormir bajo los puentes. Puedo hacerlo todo, pero como no tengo libertad fáctica, solo puedo dormir hoy bajo un puente, mañana bajo otro puente. ¿Quién decide los estándares mínimos en cada momento? Quienes a veces, como ha subrayado la doctora Espiño, no toma esas decisiones. Y tenemos entonces un grave problema que algunos ven como una bendición. Yo no, la verdad es que no comparto ese optimismo.
que los jueces decidan. Los jueces entonces, utilizando la expresión de Giovanni, sustituyen a quienes tienen que decidir, claro, el legislador democrático y el gobierno, que gestionará la prestación de esos servicios que con carácter general establece en contenido y en medios el legislador democrático. Pero claro, si estos no intervienen, entonces tiene que intervenir de un modo u otro, en Europa de una manera, en el sistema interamericano de otra, o en los sistemas internacionales, en los ordenamientos constitucionales de otra manera, porque son distintos los parámetros de enjuiciamiento, muy explícitos en el caso del derecho constitucional digamos, de las naciones iberoamericanas, mucho más parco en el constitucionalismo europeo o también en los sistemas tanto interamericano como europeo, del Consejo de Europa. Entonces, claro, esa es una, yo lo he llamado más bien función de suplencia. El juez, el máximo intérprete, muy creativamente, está supliendo al legislador democrático. Yo no creo que sea una buena noticia, creo que es una muy mala noticia. Además, porque los procedimientos no siempre permiten que los pronunciamientos del máximo intérprete tengan un alcance general, porque a veces se resuelve el caso de la persona con enfermedad que necesitaba ese tratamiento con carácter permanente que han citado dos de los ponentes. ¿Eso qué alcance tiene? Dependerá de cuál sea, pero ya tendríamos que ver qué alcance general puede tener. Es decir, falta el pronunciamiento, una ley que establezca, digo por referirnos al caso, la garantía de que quienes necesitan un tratamiento médico que se prolongue en el tiempo lo reciban adecuadamente y que haya un aparato administrativo que lo garantice, de suerte tal que se alivie a los tribunales de tener que resolver los muchísimos amparos que podían eventualmente suscitarse. Claro, es inevitable porque en relación con la interpretación que hacen estos máximos tribunales, en relación con los DESCA, ¿qué sucede en Europa? Pues como los textos no lo reconocen, entonces los tribunales cumplen una función extraordinariamente creativa, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se saca de la chistera una jurisprudencia social de la crisis, el derecho a disfrutar del medio ambiente, verdaderamente no son palomas blancas, no son conejos blancos, son osos polares. Es increíble la creatividad que ha habido en esos tribunales, especialmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algo parecido ha ocurrido sin duda con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la interpretación del artículo 26 sin duda alguna es muy relevante. Pero ¿cuál es me pregunto como observador externo, no soy, esta es la pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué sucede con un intérprete, el máximo intérprete de la Constitución, que no tiene que sacarse un derecho de la chistera, porque el derecho está en la Constitución? El problema es que no hay un desarrollo legal. Porque en Europa generalmente lo que sucede es que no hay un pronunciamiento ni constitucional ni internacional, o internacional no en el convenio más importante, el Europeo de Derechos Humanos, porque desafortunadamente en Europa sí hay jerarquías. Los derechos clásicos están mucho más protegidos que los derechos sociales, incluso, como ya explicaba ayer, en el Consejo de Europa. No hay, podemos seguir hablando de la indivisibilidad, la igual jerarquía, pero lo cierto es que no son los mismos procedimientos, no son las mismas normas, no tienen... Pero aquí sí, aquí estamos ante ese constitucionalismo dirigente, o como se ha denominado, transformador, que marca la pauta. Allí el intérprete supremo de esas normas tiene en su mano, no tiene que crear tanto, porque el parámetro de enjuiciamiento existe, lo tiene ahí, la Corte Suprema lo tiene ahí, tiene un gran catálogo de derechos de carácter social, y yo creo que México no es la Constitución que, ya lo de Chile va a ser verdaderamente increíble, ahí van a estar todos los derechos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, asegurar la efectividad. ¿Cómo? Claro, ahí tiene pleno sentido la inconstitucionalidad por omisión. En estos sistemas de constitucionalismo dirigente tiene pleno sentido la inconstitucionalidad por omisión. Pero una vez más vamos a esa, digamos,
situar al máximo intérprete a estos tribunales en un pedestal, dándoles una importancia extraordinaria a despecho del órgano que yo sigo pensando que es muy importante en una democracia, que es el legislador. Y el problema de estar en un pedestal es que uno se puede caer. Muchísimas gracias, doctor Raúl Canosa. Y adelante, doctora Mariela. Bueno, felicitar esta mesa, a mi querida colega Irene, a Giovanni, a Froilán y a Fernando por toda la perspectiva, la amplia perspectiva que se han complementado de una manera muy significativa para dar una mirada desde los casos para llevarnos a lo procesal como obstáculo y como reto del constitucionalismo transformador, para pasar por las tipologías de sentencias y si todavía tenemos que preguntarnos qué son útiles para el contexto actual, y hasta Irene, que insiste en la defensa de lo ganado, reiterar lo obvio, reiterar las luchas de tantas décadas y las vidas que nos ha costado, para pasar a, bueno, ¿y cómo seguimos? Y yo solamente quiero destacar 3 puntos que pueden ser útiles para el debate. En primer lugar, creo que sería muy interesante que del Congreso pudiéramos extraer también lo que se ha avanzado en la doctrina sobre el cambio de los tribunales, desde la unifuncionalidad a la multifuncionalidad. Y ahí encontramos las valiosas expresiones de Habermas en cuanto a todo el rol que tiene como un constructor de democracia, no solamente para decidir un caso, sino también para contribuir a estabilizar las expectativas normativas y a crear derecho y controlar el poder, y creo que eso es repetir lo básico, pero defender lo ganado. También Armin von Bogdan y Ingo Benske insisten en este proyecto de en nombre de quién deciden los tribunales y rescata la legitimidad democrática que tienen los tribunales internacionales, pero que se extiende a los nacionales, y que creo que a una década de publicarlo están ahorita reevaluándolo y volviendo a insistir en estas tesis. En segundo lugar, bueno, y creo que Eduardo Ferrer, cuando hablaba del sistema integrado, en sus primeros votos para aludir al ius comune, alertaba sobre esta conversación entre jueces como un papel fundamental en la construcción del nuevo derecho de este siglo XXI. En segundo lugar, me parece que es muy importante insistir, no son los únicos protagonistas de las transformaciones, pero son imprescindibles en el concepto de un constitucionalismo transformador bajo la lectura de un ius comune en América Latina. Estoy hablando desde la región y desde el sistema interamericano. Y es que en derecho comparado esto puede ser muy importante. Y yo no quiero hacer una ponencia, ya voy a ir terminando, Rodrigo. Es muy importante porque la Corte Constitucional de Colombia en el 2008 creó el derecho a la salud en base a la multiplicidad de amparos que ellos llaman tutela, para demostrar los déficits sistémicos que tenían. Y cómo se demostró que había cambiado un sistema de salud ahora cuando se evalúan 30 años de la Corte Constitucional de Colombia. Lo vimos en la pandemia. Si esta transformación no se hubiera impulsado desde la Corte Constitucional, al día de hoy no tendríamos el sistema de salud que tenemos en Colombia. Más accesible, más inclusivo. ¿Excelente? No. ¿Que no se violen los derechos? No. Pero se avanzó significativamente y Raúl lo conoce muy bien, es lo que está haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las sentencias piloto, por simplemente arrojar el elemento comparado. Y termino con lo que terminó también Irene. Las iniciativas de los mecanismos de implementación desde los tribunales. Y no lo podemos perder de vista, porque si se dicta la sentencia, al final también tenemos que ver cómo se cumple y se ejecuta la sentencia. Y allí hay mecanismos innovadores, súper creativos, súper imaginarios, pero que empoderan a la comunidad de práctica de derechos humanos en nuestra región. Y entonces yo le hago un llamado a la Suprema Corte que vea, por ejemplo, lo que ahorita está haciendo el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
que se había quedado rezagado en el diálogo constitucional, pero que después de esta pandemia ha tenido un rol muy protagónico. Hace más de un año se creó una unidad de supervisión y monitoreo de las decisiones de la Corte y su impacto en el sistema brasileño. Desde la judicatura, no solo capacitación, los cuadernillos de jurisprudencia en clave de diálogo, que ya lo tiene la Suprema Corte, pero lo importante es cómo se están cumpliendo las sentencias del sistema interamericano en el país. Y eso no lo tiene México. Y el derecho comparado nos ayuda, pero en cambio México tiene un protocolo de género que llega hasta una doctoranda de Valencia, de la Universidad de Valencia, España, donde rescata los valores de este protocolo para juzgar con perspectiva de género y que le mereció un premio de Naciones Unidas a esta Corte. Muchísimas gracias y bueno, ya tenemos dos preguntas, ya estamos un poco sobre tiempo. Había una adicional, si pudiera ser muy breve, y mientras le hacen llegar el micrófono yo leo un par más para que al final demos una ronda de 2 minutos a cada uno de los ponentes. Llegó una que se pregunta cuál es el principal reto para los tribunales constitucionales en México para la protección de los DESCA, y por otro lado otra pregunta en que señala que se habla de progresividad, pero cómo ha sido abordada la no regresividad en los tribunales nacionales y supranacionales. Adelante. Gracias. Una disculpa, formulo mi pregunta y me voy a tener que retirar porque estoy en la siguiente mesa acá al lado. Y mi pregunta es directamente a mi querido amigo Fernando Sosa para decirle que cómo le hace para coexistir el gusto por el formalismo y los procesos, que eso entendí, Fer, al final, que decías, me place mucho cuando llega un abogado y se ocupa de ver cómo está procesalmente planteado el asunto, que de verdad pues ese es el trabajo fino de un abogado, pero ¿cómo le haces para coexistir el gusto por la fineza de lo procesal con el 17 que ordena privilegiar la sustancia por encima de los formalismos? Esa sería mi pregunta. Mil disculpas, pero creo que a la 1 empieza esto, perdón. No, una 15. Ah, una 15. Ah, perdón. Bien, entonces damos el uso de la voz en primer lugar al doctor Froilán, si pudiera ser muy ágil en 2 minutos tal vez. Llegó una pregunta más, se la doy al doctor Fernando Sosa para que la pueda ir leyendo mientras se contesta. Gracias. Brevemente, bueno, nosotros en el resto de los tribunales, estamos ahorita en la mesa de los tribunales constitucionales de máximo nivel, pero en principio llegan a un juez de distrito, en el caso mexicano, quien se enfrenta a estos retos y bueno, depende, hay una gran cantidad de juzgadores en todo el país, dependemos de los planteamientos, de los buenos planteamientos que se hagan en las demandas de garantías. A veces quisiéramos correr la tentación de legislar con todas esas teorías de la argumentación ante esta ineficiencia en distintos niveles. Pero bueno, hay que autorrestringirse, hay que meditar, hay que también ser muy prudentes en relación con los planteamientos para poder resolver el conflicto que al final me parece que es lo que le importa a las partes. Podemos disertar en las sentencias, podemos hacer muchos puntos de vista, ponerlos para incluso, uno de los problemas que yo advierto es la memoria del tribunal. Tenemos que ser consistentes en la siguiente decisión a partir de lo avanzado y bueno, ahí es un problema que yo veo, son varios problemas que veo, pero bueno, son muchos retos. Entonces creo que en principio lo que se debe de resolver es la cuestión efectivamente planteada a través de todos estos conocimientos que nos brindan este tipo de eventos, la doctrina, etcétera. Con esto quisiera dar esta aportación. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Froilán, adelante, doctor Giovanni. Bueno, pues ya habrá oportunidad de poder responder, como podrán ver, a estos planteamientos que fui anotando en base a las intervenciones que nos compartió Rodrigo. Solamente retomo algún punto.
digo, ya habrá oportunidad cuando publiquemos las memorias del Congreso y que tengamos que mandar nuestros capítulos para la obra colectiva. Yo me voy a centrar en 2 puntos solamente. En el tema de interdependencia de los derechos, a que hacía alusión Irene, y como parte de esa interdependencia pongo, por ejemplo, únicamente matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿sí? Que si bien es cierto, puede decir, no forman parte de los DESCA, pero si ese matrimonio igualitario lo relacionamos, por ejemplo, con seguridad social, ¿sí? Ahí ya tenemos una problemática, ¿sí? Que está relacionada con los DESCA. Cuando dos chicos o 2 chicas que van al Instituto Mexicano del Seguro Social, como un derecho que tienen para dar de alta, para que se les preste el servicio a su pareja, y pues esto es imposible. Incluso por cuestiones meramente técnicas, de que tienes que, si pones varón, pues tienes que poner mujer, ¿no? Al momento de poderle dar de alta en la seguridad social en nuestro país. Y dentro de los demás temas que me gustaría, desde luego, responder y poder dialogar, me centro en uno que ponía sobre la mesa Raúl, quien fija ese mínimo en relación a los DESCA. Y esto relacionarlo con principio de democrático o la falta de legitimidad democrática, por lo menos directa, por parte de los jueces constitucionales. Y esto lo relaciono con el autocontrol. Y también con qué tipo de jueces queremos, ¿sí? O qué tipo de jueces tenemos. Los jueces máquina, ¿sí? Que se limitan a aplicar el aforismo francés, los jueces son la boca muda de la ley, o retomando una idea que hace bastante tiempo le leí a Dworkin, ¿sí? Los jueces Hércules, que todo lo pueden, incluso cambiar el contenido de la Constitución. Y entonces creo que se tienen que autocontrolar. No se podría decir en un minuto, ¿sí? Cómo se podrían autocontrolar, pero solamente resalto un punto para cerrar. Creo que como parte de ese autocontrol, y entro en problemas aquí, porque digo, tendría que responder desde el punto de vista del derecho procesal constitucional, y ahí tendría una respuesta, o tengo que responder desde el punto de vista de los derechos humanos. Voy a tratar de combinarlos. En 30 segundos, nada más diciendo que dentro de ese autocontrol que debe tener el juez constitucional al querer proteger derechos humanos, específicamente DESCA, creo que de los más importantes es no hacerle decir a la ley algo que no se justifica que diga, ¿sí? A través por lo menos de los métodos tradicionales de interpretación, empezando por los de Savigny y muchos otros, ¿no? Que conocemos ahora y de los cuales mi maestro es especialista. Entonces, no hacer interpretaciones contra el eje y menos aún interpretaciones contra constituciones. Dejarle al Poder Legislativo que realice su trabajo y a lo mucho, en el último, considerando la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley por no contemplar algo y que con esto se lesionen derechos humanos, hacerle la monición o la recomendación correspondiente y que después en ese diálogo que tiene que haber entre poderes del Estado, el órgano legislativo haga su trabajo. Muchas gracias, doctor Giovanni. Cedo el uso de la voz ahora al doctor Fernando Sosa. Sí, primero voy a ser lo más breve posible. Yo creo que tiene razón, profesor. Los jueces jamás deben aspirar a estar en un pedestal. Y yo creo que la Corte Mexicana ha tratado de ser un poco, digamos, bastante prudente en eso. Cuando hablamos de sentencias hay un margen de interpretación, es el diálogo. Lo interesante que he visto en los casos de DESCAS es que les dejan un margen de actuación. Cuando en este caso que platicaba le dice justifícalo, porque es algo muy importante. El legislador en un estado legislativo no justificaba. Y creo que un diálogo debe empezar por ahí. Yo recuerdo la última resolución del INE que se emitió en la primera sala, que tenía que ver con la reducción del presupuesto del INE. La Corte no le dice la Corte no le dice al legislador, hiciste mal tu trabajo, le dice, no, dame tus razones. Porque en un Estado constitucional se dialoga con razones.
Le dice, motiva reforzadamente, en esta parte elegantísima, dale consideración al órgano constitucional autónomo. Eso es lo que caminamos. Cuando nos enfrentamos con un derecho presupuestal, tenemos que también dar deferencia a los órganos técnicos, pero dar deferencias con un cierto sentido técnico. Creo que la Corte Mexicana ha caminado en ese sentido. Ha caminado en el sentido de dar deferencia al momento que pide ese diálogo. Y yo creo que en eso no soy un pedestal. Cuando yo pienso qué debe hacer un juez, pienso quizás en uno de los jueces, igual me corriges, que hemos poco estudiado en México, pero debemos saber como referente, al Ciro Angarita Barón. Ciro Angarita Barón, este juez retador de la Corte Constitucional Colombiana, cuando estaba en el proceso de tener que ver si se ratificaba o no, se niega a meterse al juego político de la Corte colombiana. Y dice que esa es una frase que es como de un juego común. El juez habla por sus sentencias, pero habla y dialoga. Y yo creo que esto es lo que he empezado a ver en la Corte Mexicana. Claro, tenemos que empezar a ver otros estados, tenemos que reconstruirlo. Nuestra justicia constitucional es muy mexicana. Mire, se lo voy a poner solo en ejemplo de números. La Corte tiene, de entrada, el Poder Judicial tiene una estructura típica, porque hay más magistrados que jueces federales. Ojo, y aquí el magistrado me puede corregir. Hay un universo más o menos de quizás 400 jueces federales en contraposición a 800 magistrados. Entonces parecería que la cadena de mando está de inversa. No, por el papel del amparo directo. Pero aún así esto es el pequeño ejemplo de que no se da ahí la justicia. Yo buscaría indicadores, no en la Corte, buscaría indicadores en los poderes judiciales locales. Y por eso ONGs, como lo vio Irene, la lucha de la transparencia de las sentencias del Poder Judicial local, para México tenía más relevancia que la de la Corte Mexicana. Porque ahí está el verdadero laboratorio judicial, ahí está la defensa de los derechos. Ahora, cuando me pregunta mi querido amigo, que también conoce la Corte mejor que yo, ¿cómo puedo compaginar esto? Porque trato de exorcizarme a lo que yo fui educado. A mí me enseñaron que el proceso era casi ineludible. Ahora quiero entender que el proceso solo puede garantizar la igualdad de armas. Pero si yo veo una norma procesal que me va a mente, y le voy a poner un ejemplo de autocrítica al Poder Judicial. Hay una jurisprudencia que dice que si una de las partes impugna en vía de amparo la firma, entonces va por un incidente, ¿no? Y si se acredita en el incidente que esa firma fue falsa, el amparo queda sin presentación, aunque el quejoso vaya directamente a ratificar su firma. De la primera sala, realmente cumple con romper el formalismo jurídico. Ahí está mi cariño. Y yo creo que te tocó confeccionar esa sentencia. No, mentira. Pero fue en tu época. Mi pregunta es, ¿ya llegó el quejoso? ¿Para qué? Creo que eso es lo que es el cambio del chip. Y digo, yo espero que esto no me toque una sanción por parte de mi ministro. Muchas gracias. Bueno, yo empiezo con las preguntas, con los comentarios de Mariela, que pregunta, pues realmente estoy de acuerdo contigo en toda la línea, incluso porque ya tenemos varios años trabajando estas temáticas, especialmente sobre el tema de los mecanismos de supervisión de cumplimiento, de parte de la sentencia de la Corte Interamericana, pero pues me parece que lo mismo se tiene que reproducir. El otro proyecto que vamos a estar trabajando. Y sobre el papel de los jueces, y ya contestando un poco a las provocaciones del profesor, a mí me parece que obviamente cómo se fijan los estándares, pues van de acuerdo al desarrollo de la sociedad, ¿no? Como usted bien lo comentaba, pues evidentemente lo que se podía considerar hace 20 o 30 años como una garantía muy digna, entonces, pues, y eso porque la sociedad ha ido evolucionando, los medios tecnológicos, las garantías, todo ha ido evolucionando. Entonces me parece que sí, obviamente debería ir acorde a esto, y ahí entra el otro problema. ¿Quién lo va a definir? ¿No? Porque pues yo puedo tener una percepción de lo que es digno y otra persona que vive en Australia va a tener otra percepción y así, ¿no? Y aquí yo creo que sí coincidimos todos de que los parlamentos y los órganos electos tienen una situación, no sé si es de crisis o qué otra palabra se podría usar, pero evidentemente este papel de suplentes casi permanentes en muchas situaciones que tienen los jueces, sí evidentemente sirve para
resolver una problemática una problemática institucional de algo que no está funcionando. Entonces ahí sí tendríamos que reflexionar muy a profundidad de qué es lo que está pasando a nivel institucional, porque obviamente yo estoy de acuerdo en que pues los jueces constitucionales, pues, o jueces supremos o de otros niveles y grados, pues no deberían ser tan creativos o no deberían asumir esta posición que están asumiendo, pero en muchas situaciones no quieren garantizar derechos, porque eso obviamente es una ventaja para todos. Exactamente, y así pues en muchas otras situaciones muy prácticas y muy problemáticas, pero sí creo que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando a nivel de parlamentos, ¿no? Muchísimas gracias. Y la verdad es que fue una gran mesa. Muchísimas gracias, Froilán. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por esta gran mesa académica. Hubo una muy buena interlocución y además unas preguntas bastante interesantes. Pasamos al momento de reconocimientos. Ya estamos un poco sobre tiempo. Se van a enviar de manera, agradezco de nueva cuenta a todos los ponentes, y si me permiten una foto, un aplauso primero. Y una fotografía. Gracias.